Muy buenos días. Mi nombre es Jairo Joao Velastegui Aguirre. Estoy cursando el cuarto semestre paralelo 3 de la carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica de América. El día de hoy vamos a ver acerca del dominio y la posesión. El dominio se encuentra estipulado en el artículo 599 del Código Civil ecuatoriano y es en donde se manifiesta que también se lo conoce como propiedad. El dominio es aquel derecho real que se obtiene sobre las cosas físicas para de esta manera poseerlas y tener disponibilidad sobre las mismas, siempre referente a lo estipulado en el Código Civil y a las diferentes leyes. Se debe, se debe respetar siempre y cuando todo lo referente a lo estipulado en las leyes. Se debe respetar también los derechos ajenos de las demás personas o el derecho social. El dominio está fundamentado en un título de carácter legal dando a entender que son bienes de propiedad privada de las personas individuales. Tenemos características principales, no tenemos que el derecho es absoluto, pues corresponde al derecho al dominio que únicamente lo tiene el dueño titular de la cosa, tiene la característica de perpetuidad, porque no se pierde la excepción de derechos en los que corresponden a la propiedad intelectual. Y tiene exclusividad porque el dominio le pertenece únicamente al titular, salvo en casos en los que el bien esté constituido de su fruto, lo que se puede aplicar en propiedades o bienes. Otras características, como que se aplica a las cosas corporales, es decir, a las cosas que tienen cuerpo, existe un tipo de propiedad sobre las cosas incorporales, también es regido por leyes especiales. Por igual, no se puede tener dominio sobre los objetos creados por la naturaleza, como por ejemplo son el sol, la lluvia, la niebla, entre otros. Estos se encuentran plasmados en el artículo 602. Tenemos las cosas que no son susceptibles de dominio, las cuales son puentes, caminos, entre otros, los bienes nacionales, las tierras, los zócalos de aguas minerales, las minas, las nuevas islas que se forman en el mar territorial, el espacio aéreo, las playas, lagos, ríos, pues estos son de dominio público. Tenemos también, a continuación, lo que viene siendo las formas de adquirir el dominio, que son la ocupación, la cual se puede dar mediante la caza, la pesca, al encontrarse tesoros, animales bravíos, entre otros. Se adquiere el dominio de las cosas cuando éstas no pertenecen a ninguna persona, siempre y cuando la adquisición de la cosa no esté prohibida por las leyes ecuatorianas o derechos internacionales. Tenemos también la tradición que se da cuando una persona entrega el dominio de sus cosas a otra persona, la cual tiene la intención de adquirir la cosa. Esto por general se da en la compra y venta. Tenemos la asesión, que es un claro ejemplo. eh, por ejemplo, el dueño de una cosa gozará del dominio de todo lo que esta cosa produzca. Un claro ejemplo de esto tenemos que cuando, por ejemplo, el dueño tiene como cosa un terreno, la cosa sin querer queriendo un día da frutos porque comienzan a nacer plantas ornamentales y frutales, entonces da frutos, por ende, todo lo que produzca este terreno será del poseedor de la cosa, de la persona que sea dueña de la cosa. Tenemos también la sucesión, que es decir, que una persona va a poseer los bienes y obligaciones de otra persona difunta. Tenemos también la prescripción, que se adquiere el dominio, pero es en base al tiempo en el que un individuo lo ejerce. Tenemos también las limitaciones que tiene el dominio, las cuales son por haber pasado de otra persona en virtud de una cosa, por el gravamen de usufructo, por las servidumbres, por la constitución del patrimonio familiar. Tenemos también como segundo tema la posesión, la cual es cuando una persona hereda por ejemplo, tenemos la posesión, la cual se encuentra estipulada en el título séptimo desde el artículo 715 del Código Civil, que es una facultad en la que se ejerce sobre un bien, pero a su vez no se le concede el derecho real de ser propiedad. Es decir, que es aquella tenencia que ejerce un individuo por encima de una cosa, otorgándole un título de señor o dueño a la persona. Pero a su vez esto no significa que la persona sea el propietario, dando a entender que la posesión es un hecho, más no un derecho. Tenemos las clases de posesión, que son la posesión regular, en donde existe un justo título y la posesión es de buena fe, aunque luego de que se mantenga la posesión de la cosa, no se siga teniendo buena fe. La posesión irregular entra en posesión sin tener un título y es todo lo contrario a la posesión regular. Tenemos la posesión violenta, la cual se realiza mediante la fuerza, agresiones. Tenemos también la posesión clandestina, la cual se hace de manera escondida ante el dominio ajeno. Tenemos también las personas que pueden adquirir la posesión. Tenemos las personas naturales. Por otro lado, tenemos también las personas jurídicas que por intermedio
de su representante legal y dos o más personas ejerciendo la posesión, es decir, la coposesión. Tenemos los modos de adquirir la posesión, que son cuando una persona se posesiona de una cosa, cuando la posesión se da por herencia, la administración libre, voluntaria y aprehensión de material de una cosa, por inscripción de la cosa, y la persona poseedora conserva la posesión de la cosa. Tenemos también los modos de perder la posesión, que son cuando ya no posee la cosa, cuando se cancela la inscripción, cuando se da violencia o cuando se da de manera clandestina y cuando el dueño de la cosa decide enajenarla, la persona a quien se le enajenó adquiere la posesión, poniéndole fin a la posesión de la persona anterior. Tenemos también como conclusión unas ciertas semejanzas y diferencias que poseen el dominio y posesión. Es decir, en semejanzas es la tenencia de una cosa, porque los dos recaen sobre la intención de una cosa determinada, ya sea un bien o objeto de valor. Tienen el poseedor, como es el dueño, actúa de la misma forma frente a terceros o extraños. Es de exclusividad, porque son exclusivos porque admiten un solo poseedor con propiedad. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de coposeer copropietarios y los coposeedores o copropietarios cuentan con limitaciones en sus características. Tenemos también las diferencias entre dominio y posesión, que es el dominio es un derecho de poseer, usar y disponer, se lo concede por un justo título de propiedad, nace de un acto jurídico, en cambio la posesión es el acto de control físico que tiene la persona, nace de un acto, es un hecho jurídico. También tenemos, también tenemos que, que la posesión, la persona se puede ser dueño o a su vez puede ser dueño de la cosa y que al igual se le conoce como dueño señor de la cosa. En cambio, el dominio también mejora con la tradición, se puede desarrollar mediante mandatario o representante legal y es un derecho definitivo, en comparación con la posesión, que es un hecho más no un derecho. Muchísimas gracias.